Bueno, avísele, Euge, por favor, al resto que ya estamos, por las dudas. Gracias. Muy bien. Bueno, última tanda. Falta gente, falta gente, falta gente. Cada vez menos. Bueno. Entonces. Decíamos, el factor antimülleriano, ahí está, es el determinante de que los genitales internos sean masculinos. ¿Por qué? Porque se inhiben los genitales internos femeninos. Bien. Ahí lo tenemos, miren. Ahí tenemos el XY con el factor inhibidor del Müller. Entonces, como hay un factor inhibidor del Müller, los genitales internos no son femeninos. Si no, lo normal sería que la gónada bipotencial, es decir, la gónada que era tanto femenina como masculina, no fabrica nada, y entonces se transforma en un ovario. ¿Está bien? En cambio, si en el hombre aparece el factor antimülleriano, no se fabrican los genitales masculinos. Acá aclaramos una cosa, la gónada, el factor antimülleriano se fabrica porque tenemos el porque tenemos el Y, perdón. Pero a su vez el factor antimülleriano se fabrica porque hay una molécula previa que se llama SRI. El SRI es una molécula previa que estimula la fabricación del factor antimülleriano. Pero en cualquiera de los casos es lo mismo. Tengo el SRI, fabrico el factor antimülleriano, hago genitales no femeninos y entonces tengo un embrión masculino. Aparece un testículo. Y en cambio, si no pongo nada, no tengo el SRI, no tengo factor antimülleriano, el ovario se transforma en nada, en ovario. Es decir, la gónada se transforma directamente en un ovario. O sea que si no hay nada, todos tendríamos ovarios. Si hay factor antimülleriano porque hubo SRI, entonces en vez de tener un ovario tenemos testículo. ¿De acuerdo? O sea que ahí empieza la cosa. La diferencia entre gónada femenina y masculina, el desarrollo de que una gónada se haga masculina o femenina, está relacionada con el factor antimülleriano y con el SRI. ¿Qué lo fabrica quién? El gameto masculino. El gameto masculino, bueno, sería el huevo masculino. ¿Está bien? Que dependerá de que haya recibido un gameto masculino, es decir, un gameto X. Un gameto Y, perdón. Gameto Y. Entonces, ahí tengo cómo fue el desarrollo. El desarrollo es que, en el caso de la mujer, no pasó nada. La gónada bipotencial no recibió estímulo externo, X, y no recibió el estímulo del X, es decir, no recibió el factor antimülleriano, no tuvo SRI y se transformó en ovario. ¿Está bien? Bien. Ahí tengo el origen del ovario. El origen del ovario es la evolución natural de la gónada bipotencial. O sea, la gónada bipotencial, la gónada que podría ser masculina o femenina, normalmente es femenina. Si no la estimulamos con nada especial, es femenina. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí está eso. Una vez que tengo la gónada, ya tengo el desarrollo, tengo la gónada y tengo los genitales internos desarrollándose en femenino, ya tengo entonces la base, ahí está, para lo que sigue, que es los órganos desarrollados y la gónada desarrollada. ¿Qué vamos a ver nosotros en genital femenino? Bueno, lo que diferencia a una mujer de un hombre respecto de su funcionalidad, del gameto femenino, es decir, de la célula reproductiva femenina,
y la función del ovario de tipo secretora. ¿Está bien? O sea, el aparato sexual femenino tiene dos finalidades. Una, en realidad son tres. Una, fabricar el huevo, fabricar el gameto para poder fabricar un huevo. El gameto se llama ovocito. Dos, fabricar hormonas que diferencien a ese individuo como femenino. Y, por supuesto, va a haber una función más en el aparato reproductor, que es la de albergar al bebé y después darle de mamar amamantarlo cuando salga del útero. Entonces, vamos con lo primero, la síntesis de los huevitos, de los ovocitos, perdón, de las células que van a ser la formadora de los huevos, de los huevos que van a ser los ovocitos. Los ovocitos en la mujer los ovocitos se producen a partir de una célula que se llama ovogonia. Ahí la tenemos arriba. La ovogonia, que es una célula que tiene 46 cromosomas. ¿Está bien? Es la célula precursora de los ovocitos. Las ovogonias solamente se encuentran en el estado embrionario y fetal. Ya en el adulto, en el individuo adulto, en la mujer adulta, no hay más ovogonias. Entonces, por lo menos es lo que creemos por ahora. Las ovogonias son las que van a dar origen a los ovocitos. La ovogonia puede madurar, ¿no es cierto? En realidad las ovogonias pueden dividirse, ¿no es cierto? Pueden dividirse y formar nuevas ovogonias. Esto en periodo siempre fetal, las ovogonias pueden dividirse y formar más ovogonias, y luego las ovogonias llega un momento en que se transforman en ovocitos primarios. Una vez que la ovogonia se transformó en ovocito primario, ya esa ovogonia no puede volver atrás, y ya nada, una vez que se transforman todas las ovogonias en ovocitos primarios, no hay vuelta atrás, no hay más ovocitos primarios que los que hay, y no hay más ovogonias que hay. Esto es un número de más o menos unos 500.000 ovogonias que se transforman en ovocitos primarios. O sea que ovocitos primarios hay unos 500.000 distribuidos entre ambos ovarios. Bien. El ovocito primario, nosotros ya lo vimos alguna vez. ¿Dónde se encuentra el ovocito primario? Bueno, se rodea de una membrana formada por epitelio germinal y forma lo que se llama el folículo primario, el folículo primordial. O sea que tengo el folículo primordial, que ya lo habíamos visto en algún momento, que está envolviendo a un ovocito primario. El ovocito primario, como se ve acá, tiene 46 cromosomas. Es decir, tiene la misma cantidad de cromosomas, que la ovogonia. O sea que la célula, en el ovocito, creo que lo tenemos por acá. En el folículo, ahí dice, el folículo primordial, la célula incluida en el folículo primordial tiene 46 cromosomas. El folículo primordial era este que habíamos visto acá, se los muestro, ahí está, esta que está acá en el folículo primordial, a ver, ahí está, en el folículo primordial, esta célula es el ovocito primario, y ese ovocito primario sigue teniendo 46 cromosomas. Es decir, tiene 2N. ¿Qué significa 2N? Núcleos. ¿Qué significa N? Claro. N hace referencia a un juego de cromosomas. ¿Cuántos juegos de cromosomas tienen las células de un músculo? Ajá, bien. Tienen dos juegos. Tienen un juego de 22 pares y un sexual, y otro juego de 22 pares y un sexual. O sea, tienen dos juegos de cromosomas. Las células del cuerpo tienen 23 cromosomas, o sea, 23 maternos, es decir, tienen un juego 22N, 22 más sexual, y otro juego 22 más sexual. Tienen dos juegos, 2N. ¿Está bien? Estas células tienen 46 cromosomas, es decir, dos juegos de 22 más un sexual. ¿Está bien? O dos juegos de 23 cromosomas. Bien, este es el ovocito primario que tiene 2N. Bueno, ahora
Miren cómo el ovocito, perdón, miren, el ovocito, miren cómo va en el folículo primario, se hace primordial, se hace primario, después se hace secundario, ¿está bien? Después se hace maduro y después se libera el ovocito. Pero fíjense que el ovocito en todos estos lugares está con 2N y sigue como ovocito 1. O sea que el ovocito 1, dentro de las estructuras que hay dentro del ovario, se mantiene como tal, se mantiene como ovocito 1. Bueno, ahora tengo entonces un folículo primordial con un ovocito 1. ¿Está bien? Hasta ahí esto, el folículo primordial con el ovocito 1. Ahora el ovocito 1 es liberado al peritoneo. Envuelto en su corona radiada, el ovocito 1 es liberado al peritoneo. Y en ese peritoneo, en ese lugar, se produce una división celular. Una primera división celular. Esa división celular da 2 hijas. ¿Ven que da 2 hijas? Esta división que está acá, se produjo una división celular con 2 hijas. Pero fíjense que una hija se mantiene y la otra célula hija, miren lo que le pasa, se desarma, degenera. ¿Sí? La hija, una de las 2 hijas del ovocito primario, se transforma, una de las 2 hijas del ovocito primario, se transforma en lo que se llama el primer cuerpo polar. ¿Está bien? Y ese primer cuerpo polar o primer resto polar se degrada. ¿Está bien? En esta división es una división reduccional, es decir, se pierden 23 cromosomas. ¿Está bien? O sea que ahora ya tengo una célula lista para ser fecundada. Ahí tengo el espermatozoide que viene a fecundar. En este periodo, durante esta división, no se termina de completar el fenómeno total de división, durante la división, esta se termina de completar. Y si el huevo es fecundado, aparece una nueva división, se duplica el ADN y se vuelve a dividir la célula, y se forma un nuevo huevo, una nueva célula que ahora se va a llamar huevo o cigoto, y se va a formar un segundo cuerpo polar. O sea que el ovocito primario, el ovocito que está dentro del folículo primordial, tiene 46 cromosomas. El que está fuera, el que está acá, ya tiene, miren, lo vemos de vuelta. El que está acá tiene 46 cromosomas. Ya acá se transforma y quedan 2 de 23, pero una se pierde, o sea que este ya tiene 23. ¿Está bien? Por eso este ovocito es un N. Y toma el nombre de ovocito 2. ¿Está bien? Pero este proceso se produce fuera del ovario. Este proceso de división celular se produce fuera del ovario. O sea que el ovocito no está maduro, el ovocito, el folículo se madura, sí, pero el ovocito no. El ovocito no está maduro hasta que no sale del ovario. Recién cuando sale del ovario, madura como para ser fecundado. Y una vez que es fecundado, se vuelve a dividir de nuevo, termina de dividirse por segunda vez, porque es una división meiótica esta, y en la segunda división, ya con el espermatozoide adentro, se divide con el material genético propio y el del espermatozoide, y entonces toma el nombre de huevo cigoto. ¿Está bien? O sea que el huevo cigoto se formó por los dos, ahí voy de vuelta, ahí ven. Entonces, ovocito 1 se divide ya fuera del ovario, en ovocito 2 se fecunda, se vuelve a dividir, se forma un segundo resto polar que se pierde y se forma el huevo cigoto. Esto es entonces la vida del ovocito. Ovocito 1, ovocito 2. ¿De acuerdo? En el folículo primario, este es el que está en el folículo secundario, cuando ya saliendo del folículo secundario, cuando ya es expulsado afuera, es expulsado en su corona radiada, y luego aquí está fecundado formando el huevo cigoto. O sea que tengo el ovocito. ¿Qué pasa si el ovocito no es fecundado? Nada, se pierde el folículo completo, se pierde en el peritoneo y se perdió ese huevo cigoto posible, se perdió ese ovocito. Los ovocitos además
ya como formados como tales ovocitos primarios, que son estos mismos que estaban acá, estos que están acá, estos además también se van perdiendo durante la vida. Estos ovocitos que están en el folículo primordial también se van perdiendo a lo largo de la vida por envejecimiento, por estímulos, se van perdiendo también. Entonces, estos ovocitos son los futuros huevos. Estos ovocitos. Primero, porque madura el folículo que los va a expulsar. Y segundo, porque ellos maduran y se dividen para transformarse en ovocitos 2, que son los que son fecundables. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí tengo, desde el punto de vista de la división, qué pasa con el ovocito. Bien. Ahora, este proceso de ovogénesis comienza, ¿cuándo comienza el proceso de ovogénesis? Comienza en la cavidad uterina. ¿Y dónde termina la ovogénesis? Termina cuando el ovocito se transforma en ovocito secundario. O sea que no todos los ovocitos terminan su camino a la ovogénesis. ¿Está bien? Algunos quedan como ovocitos primarios, nunca terminaron de madurar, la mayoría. Y unos pocos maduran. De esos pocos, unos muy poquitos son fecundados. En el mayor de los casos, que es una señora que tenga, no sé, 18 hijos, bueno, pongámosle que tenga 18 hijos, igualmente se fecundaron 18 ovocitos de los 500.000 que había. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahí tengo el proceso de maduración. Ahora, este proceso de maduración de los ovocitos que pasan de ovogonia a ovocito primario, de ovocito primario a secundario, ese proceso, cuando se da, para los que se da a lo largo de la vida fértil. Es decir, mientras hay ovocitos. Después de la vida fértil ya no hay más ovocitos. Entonces ya no hay más vida fértil porque no hay ovocitos. Entonces no se puede procrear porque no hay ovocitos para formar, no hay primario para formar secundario, secundario para unirse con el espermatozoide y no hay manera de formar un huevo. Bueno, perfecto. Es este pasaje de ovocito primario a ovocito secundario, eso se da solo durante la vida fértil. Y sucede que uno solo por ciclo hace esto. Y esto se hace por ciclos, repito entonces, esto se hace por ciclos y se da uno solo por ciclo, y los ciclos duran más o menos 28 días entre que empieza a desarrollarse el folículo con el ovocito primario hasta que el ovocito, hasta que otro ovocito primario vuelva a poder hacer lo mismo. Es decir, desde que un ovocito primario empieza su camino a ovocito secundario y que el siguiente haga lo mismo, pasan 28 días. ¿Está bien? Y eso corresponde a un ciclo del aparato reproductor femenino, el ciclo sexual femenino. Bien. Entonces, ahí tengo esto. Ahora lo miro acá. Ahí se ve. Ahí va el folículo desarrollándose con el ovocito adentro. ¿Qué ovocito es este que estoy señalando acá? Este. ¿Qué ovocito es este? Se durmieron. Muy bien. He logrado lo que buscaba. La próxima les cuento un cuento de Caperucita, que van a dormir mejor con el cuento de Caperucita que con esto. A ¿Es ver, el secundario ya? no es el secundario. Dijimos, el ovocito El primario. 1, ¿no es? ¿Cómo? El ovocito 1. Ovocito 1, ovocito primario, es el que está dentro del folículo. Recién acá se pudo haber transformado en secundario. O ovocito 2. En ovocito 2, acá afuera. Acá adentro, siempre Entonces, ovocito 1. Acá afuera, ovocito 2. ¿Está bien? Estos son los días que van pasando del ciclo y lo que va pasando con el folículo, cómo se va modificando el folículo que tiene adentro su ovocito. Bien, entonces acá tengo el ovocito liberado y acá este ovocito, ¿está fecundado o no? No. no, porque se... Bueno, así No. como
dibujo no lo sé. No tengo ni idea. ¿Qué sé yo si está fecundado o no? Se supone que no. Pero podía estar recién dentro del espermatozoide, lo fecundó y listo. Pero sí es cierto que está entero y no hay restos polares ni nada, entonces por lo que supongo que esto está recién formado el ovocito 2 con toda la furia. ¿Está bien? Bien. Entonces, espérenme un segundito. Un segundo. Ahí está. En un rato o más tarde o mañana voy a bajar la grabación de las 4 grabaciones que van a ver, porque son 4 modulitos, fueron 4 charlas. Las 4 las voy a bajar a YouTube. ¿Está bien? Entonces, si ustedes buscan YouTube, el título va a ser la clase de hoy, es decir, va a tener la fecha de hoy nada más, la fecha de hoy, y los 4 videos van a tener la fecha de hoy, 1, 2, 3, 4, la fecha de hoy más el numerito. Y el lugar en YouTube donde lo tienen que buscar es, buscan en YouTube, ponen Héctor Hassan, y va a aparecer seguramente las cosas que tengo bajadas del año pasado, y están bajadas la de este, va a estar bajado esto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿dónde estaba? Estaba en que, el ovocito, ahí tengo el ovocito secundario entonces. Entonces ahí veo lo que le pasa al ovocito. Acá está solamente hasta la liberación del ovocito, que es la ovulación, como dice acá. Es decir, la ovulación es el proceso de liberación del ovocito por parte del folículo. Folículo que está donde. Esto que está representando, si yo marco así esta línea así, todo así, todo así, todo así, todo así. ¿Qué órgano es este? ¿En qué órgano estoy? Toda esta línea, ¿en qué órgano está? En el ovario. En el ovario. ¿Y este otro que está acá afuera? Y fue a la trompa. Bueno, podría ser en la trompa o en el peritoneo, exactamente. ¿De acuerdo? Entonces lo que estoy viendo es lo que pasó en el ovario con el folículo. Pero al hablar del folículo también estoy hablando invariablemente del ovocito. ¿Está bien? Bueno, entonces tuve el ciclo. Profe, una duda. Sí. Viste que ahí dijiste que puede estar en la trompa o en el peritoneo. O sea, ¿qué determina que vaya a un lado o al otro? Y porque originalmente cae en el peritoneo y la trompa lo toma de ahí. Ah, Entonces, ok. si estoy acá, estoy por ahí en el peritoneo. Un día después estoy en la trompa. Si fue fecundado, 7 días después, ya fecundado como huevo, va a estar, ya no va a ser un huevo, va a ser un blastocisto, va a ser un embrión, va a estar en el útero para el 21. Y después para el 28 va a seguir en el útero, y por 9 meses va a seguir en el útero hasta que después salga con 2 patas y esté caminando. ¿Está bien? O sea que este se va a transformar en nosotros, en individuos. ¿Está bien? Pero por ahora está ahí en el peritoneo o entrando a la trompa justo ahí. Bueno, entonces ahí vi qué pasa con el ovocito. Vi cuántos ovocitos hay, vi el desarrollo del ovocito y vi que se puede fecundar. ¿De acuerdo? Fecundar implica que el espermatozoide tiene la capacidad de atravesar la corona radiada, que es esta que está acá, y la membrana pelúcida que están rodeando al ovocito. ¿Cómo se llama la estructura que tiene el espermatozoide para atravesar la membrana pelúcida y la corona radiada? La cabeza, ¿no era? Casi. Es la cabeza, pero no es la cabeza exactamente. Es el... ¿Flagelo era? No. No, acrosoma me sale. Acrosoma. El acrosoma. El acrosoma que tiene ese saquito que tiene en la cabeza, que es una ¿cómo se llama? Como si fuera un lisosoma, es una bolsa, como si fuera una vesícula, como si fuera un lisosoma, contiene Que tenía enzimas. enzimas, ¿no? Claro, tiene proteasas, hialuronidasas, fosfatasas, tiene enzimas que degradan justamente la membrana pelúcida para que el espermatozoide pueda entrar. Porque un espermatozoide alrededor de este óvulo es como si fuera
un avioncito y un portaaviones. ¿Se entiende? El espermatozoide es como un avioncito y el óvulo es como un portaaviones. Entonces el tipo, para poder aterrizar, puede aterrizar adentro, pero obviamente necesita algo. ¿Qué es ese algo? Un agujero. ¿Un agujero en dónde? En la corona radiada que está envolviendo el ovocito y en la membrana pelúcida que lo está envolviendo también. Y también después la membrana plasmática. Bueno, para eso tiene el acrosoma entonces el espermatozoide. Si el espermatozoide ingresa, se libera el contenido genético del espermatozoide y en la segunda división, que se termina con el espermatozoide adentro, se forma el huevo o cigoto y entonces ahí se forma una célula de 46 cromosomas. Esa célula de 46 cromosomas, que es el huevo, se va a empezar a dividir y va a formar una célula, va a formar una estructura de 16 células que se llama mórula, y la mórula va a viajar a través de la trompa y se va a ir dividiendo, y en la medida que se divide se van a formar dos tipos de células, y se va a formar una nueva estructura con dos tipos celulares. Hasta la mórula hay un solo tipo celular, y después se empiezan a formar dos tipos celulares, y entonces se forma lo que se llama el blastocisto, y el blastocisto es el que se va a unir al endometrio en el día 21, en el endometrio, en el techo del útero, y entonces, en el fondo del útero, y entonces ahí es donde empieza, digamos, donde empieza el desarrollo del embrión, utilizando a la mamá como fuente de resguardo y de alimento. Bien, entonces tengo ahí qué pasa con el huevo. Ahora, una vez que vi qué pasa con el huevo, analizamos qué pasa desde el punto de vista, a ver dónde está, hormonal. Desde el punto de vista hormonal. Esto es lo que buscaba. Bueno, acá. Vamos con este. Desde el punto de vista hormonal, la mujer fabrica estrógenos y progestágenos. Progestágenos, progestación, progesterona, progestación, gestación, embarazo. Progestágenos son hormonas que favorecen el embarazo. ¿Está bien? Los estrógenos tienen otra finalidad. Los estrógenos, si uno lo mira, porque los estrógenos tienen muchas funciones, claro, tienen funciones, pero si uno se pone a pensar, todas las funciones en última instancia tienen tendencia a mantener a la mujer en un estado como de plenitud y de juventud para que pueda procrear. Porque en última instancia, el individuo de todas las especies, ¿no es cierto?, de todos los individuos, vienen a la Tierra simplemente a procrear para que haya otro individuo igual. O sea que está bien, después cada uno tendrá su motivo de vida, no sé, no quiero entrar en eso para que no se depriman, pero para que no termine de otra manera, pero digo que en última instancia la naturaleza trae individuos al mundo para que traigan otros individuos al mundo, para que traigan otros individuos al mundo y así sucesivamente. O sea que esa es supuestamente la finalidad de la naturaleza, es decir, se pone una célula para que se divida y aparezcan dos. ¿Para qué es eso? No sabemos en última instancia, pero es así. Y los estrógenos, como el caso de los andrógenos para el hombre, los estrógenos lo que hacen es poner a la mujer en condición reproductiva, o la ponen en condición reproductiva y la mantienen en condición reproductiva. Entonces, por eso no es casualidad que los estrógenos abundan en el periodo reproductivo, es decir, en el periodo fértil es donde la mujer tiene los estrógenos disponibles en mayor medida en su cuerpo. No, bueno, pero después cuando viene la menopausia igual tengo algún estrógeno porque lo fabrica la glándula suprarrenal, claro, porque ayudan a mantener la vida, pero los niveles elevados de estrógenos tienen que ver con la fertilidad. Y en ese sentido, después vamos a ver para qué sirven los estrógenos, vamos a nombrar algunas cosas puntuales, pero vamos a ver que tienen que ver con mantener la vida, la vida sexual de la mujer, como individua o individuo procreador. Por eso es que entonces los estrógenos, los niveles de estrógenos están íntimamente relacionados con el desarrollo de los folículos que a su vez desarrollan a los ovocitos que van a dar origen a los huevos.
Es decir, que los ovocitos se desarrollan con la misma estructura que es la encargada de fabricar las hormonas que mantienen no solamente esas estructuras y las relacionadas con eso, sino todas las estructuras relacionadas con lo femenino reproductivo. ¿Está bien? Bueno, entonces, a raíz de eso, entendiendo eso, entendemos que los estrógenos y los progestágenos también, por supuesto, van a ser fabricados ¿por quién? Por la misma estructura que mantiene al ovocito, es decir, el folículo. Es decir, va a ser, todo esto era para entender que el folículo es el encargado de fabricar entonces estrógenos y progesterona, o progestágenos. Estrógenos, el principal estrógeno que tiene la mujer, el estradiol, el más potente, y de los progestágenos el más importante, la progesterona. Por eso solemos decir progesterona en vez de progestágenos, ¿está bien? Y a veces decimos estradiol en vez de decir estrógenos, pero está haciendo referencia a lo mismo, estamos haciendo referencia a lo mismo. De modo tal que las estructuras, la estructura folículo, que es la misma encargada de desarrollar al ovocito, es a su vez la misma encargada de fabricar los estrógenos y la progesterona. Ahora, ¿en todo momento se fabrican la misma cantidad de progestágenos y estrógenos? No. Durante la infancia, la cantidad de estrógenos que se fabrican son pocos. Quien fabrica los estrógenos principalmente es la glándula suprarrenal. Pero a partir de la pubertad, a partir del desarrollo del primer folículo, entonces cambia de manos la fabricación de estrógenos y los estrógenos empiezan a fabricar el folículo. ¿Quién fabrica en el folículo los estrógenos? Las células principalmente de la granulosa. ¿Y qué son las células de la granulosa? Bueno, el folículo está hecho por una serie de células, acá lo veo, el folículo, hay un epitelio, el epitelio germinal. El epitelio germinal es el epitelio del propio ovario. Ese epitelio germinal es el que envuelve a los folículos, es el que tiene envuelto a los folículos y el que le da, digamos, parte de su estructura. Bien, ahora ese epitelio germinal que da su estructura, cuando el ovocito, cuando el folículo le toca madurar, va a cambiar completamente. La pregunta es, ¿por qué madura un folículo? Y la segunda pregunta es, ¿por qué madura un folículo y no otros folículos? Bueno, los folículos maduran cuando empiezan, ¿por qué? ¿Y por qué los folículos no maduran hasta la pubertad? Bueno, no maduran hasta la pubertad porque no hay suficiente hormona folículo estimulante. Es decir, la hormona del folículo, no hay suficiente hormona folículo estimulante y como consecuencia no se desarrolla ningún folículo. Si se corta, lo damos por terminado, ya les cuento. Si terminó ahora, o sea que por las dudas porque me apareció el cartelito. Si se corta, donde corte, cortó, y bajo los videos, probablemente más tarde, mañana los bajo y quedan bajados. Bueno, decía, el folículo no se desarrolla hasta que no haya hormona folículo estimulante. ¿Quién fabrica la hormona folículo estimulante? Un lugar del cuerpo que no tiene nada que ver con el ovario y que es la hipófisis. La hipófisis fabrica FSH, folículo estimulante, y luteinizante, que son las hormonas que estimulan al folículo para que éste se desarrolle. La folículo estimulante se comienza a fabricar a partir de la pubertad. A partir de la pubertad, en realidad es el hipotálamo el que fabrica factores liberadores, y esos factores liberadores actúan sobre la hipófisis, y se llaman gonadoliberinas, y esos factores, esas gonadoliberinas, se liberan al torrente sanguíneo de la hipófisis, y la hipófisis libera entonces folículo estimulante. Y el folículo estimulante, la hormona folículo estimulante, es la encargada de que los folículos empiecen a desarrollar. ¿Actúa sobre todos los folículos la folículo estimulante? Bueno, en realidad tendría la capacidad de actuar sobre todos, pero cuando uno de los folículos empieza a desarrollarse, que ahora vamos a ver qué es desarrollarse, fabrica un factor inhibidor de la folículo estimulante para los demás ovocitos. De modo tal que hay 500.000, vamos a ponerle. De los 500.000, la folículo estimulante empieza a actuar sobre ellos, pero resulta que algunos van desarrollándose, pero hay uno que se desarrolla mejor. Ese empieza a inhibir a los otros. Y los inhibe a los otros, y los que empezaron a desarrollar involucionan y se van. Y los que no empezaron a desarrollar se quedan en el montón como estaban antes para el próximo ciclo. Y entonces se desarrolla uno solo.
el que se desarrolle más rápido es el que va a fabricar el factor que va a inhibir a los demás. Una vez que los factores, una vez que el folículo capta la folículo estimulante y se empieza a desarrollar, ¿en qué consiste el desarrollo? Consiste en replicar la cubierta, de ese folículo. La cubierta del folículo se empieza a replicar rápidamente y se empiezan a diferenciar dos tipos de células, que son estas que se ven acá. Dos tipos de células bien diferenciadas. ¿Ven? Acá hay dos grupos celulares bien diferenciados, unos grises y otros beige. Las grises, ¿sí? Las células de la teca, ahí está, teca. Las células de la teca, que acá dice teca interna porque la teca se divide en dos partes, una teca interna y una externa, pero la cuestión es que aparecen células de la teca y luego aparecen otras células que se llaman células de la granulosa. ¿Está bien? ¿De dónde provienen estas células? Provienen del epitelio germinal, que se maduraron y se transformaron en estas por acción de ¿quién? Por acción de la folículo estimulante. Las células de la granulosa son grandes productoras de estrógenos. Ahora ya sabemos de dónde salen los estrógenos. Y sabemos que los estrógenos se van fabricando en mayor medida en la medida en que el folículo va creciendo de tamaño y va madurando. Si lo miramos en el ciclo, ahí lo tenemos. Si miramos en el ciclo, la folículo estimulante estimula los folículos y los folículos empiezan a desarrollarse. ¿Está bien? El folículo se desarrolla y fabrica ¿qué? Estrógenos. Y miren cómo los estrógenos van aumentando en la medida que va pasando el ciclo. Acá estoy a día 1 y acá estoy a día 13. Miren los estrógenos cómo van aumentando, siendo que los estrógenos aumentan, tienen su pico máximo antes de la ovulación. Eso se nota porque los caracteres femeninos se acentúan antes de la ovulación. Y esto no es raro, esto es lógico. Esto es, la mujer tiene que estar atractiva para poder fecundar, porque la forma de fecundar incluye que tiene que atraer a un hombre. Y ese hombre, no es que lo tiene que... obviamente, esto es una charla biológica, no tiene nada que ver con una cuestión de nada. Pero lo mismo pasa en otras especies. Es decir, la mujer, en este caso, el individuo de sexo femenino, tiene las características femeninas como exacerbadas antes del día 14. Es más, si ustedes mismas, las mujeres, los hombres se dan cuenta y lo perciben, porque lo ven, en realidad no se dan cuenta, pero lo perciben. Y las mujeres también lo perciben y lo ven, y si se miran al espejo y si se miran entre ustedes, también se dan cuenta. Y esos caracteres femeninos se acentúan antes de la ovulación. No es una casualidad. Es que justamente es como decir en la naturaleza, este individuo es fértil. ¿Está bien? Este individuo está preparado para procrear. ¿Está bien? Se puede decir de otras maneras más groseras, pero no tiene nada que ver acá. Pero bueno, la cuestión es que entonces los estrógenos van aumentando en la medida que el folículo se va desarrollando. Es decir, en la medida que aparecen más células de la granulosa, mayor cantidad de estrógenos se van produciendo. Y eso entonces hace que la cantidad de estrógenos que hayan sean más disponibles. ¿Está bien? Entonces ahí tengo qué va a pasar. Folículo estimulante, estimulando para que se produzca